Futsal TV, Neno Music. Este es el programa que mata la liga. Toda la información del fútbol sala nacional e internacional la consigues en Futsal TV. La organización Futsal 5 y Futsal TV te invitan a participar en el torneo Apertura de la Liga Empresarial, a disputarse en las canchas de grama artificial del Colegio San Agustín de El Paraíso. Prende la alarma ya. Órale, pues. Nuestra cámara estará presente. Para más información, escríbenos a futsaltvmeridiano@gmail.com. La Comisión Nacional de Fútbol Sala otorgó los reconocimientos anuales a los protagonistas del futsal venezolano. El premio para Mejor Jugador del Año fue para Paolo Sánchez de Guerreros del Lago. El atleta maracucho finalizó por segunda vez al hilo como máximo goleador de la campaña, lo que le permitió alcanzar también este reconocimiento. El premio para Mejor Estratega fue para el también zuliano Johnny Marín, joven técnico que llegó como solución de emergencia al banquillo de Guerreros para terminar llevándolo a lograr la estrella. La gerencia del año fue también para Guerreros, y es que no solo se movieron con habilidad en el mercado para construir una plantilla campeona, sino que convirtieron cada partido de Guerreros disputado en el Belisario en un atractivo espectáculo. Personalidad del año fue para Ismael Andrade, presidente del Sport Club Marítimo de Margarita. El propietario de la Rojiverde Insular logró sacar a su club de los puestos sotaneros hasta convertirlo en protagonista del campeonato. La Comisión Regional del Año en esta ocasión se fue para el Estado Trujillo. Árbitro del año Javier Reyes. El joven juez ha venido escalando a pulso peldaños en el estamento arbitral y este premio reconoce ese esfuerzo. La página web del año fue para el site oficial de Guerreros del Lago, con un trabajo sin paralelo a nivel comunicacional. El buen trabajo de los zulianos en las canchas nacionales tuvo también su reflejo en los medios electrónicos. Stay down this time, hiding yourself, crawling yourself, you'll have your time. Gotta make them pay. Take it back one day. El premio a Mejor Webmaster del año fue para Frederick Méndez, del blog de noticias Futsal Total 40. Mención especial póstuma para la memoria de Asdrúbal Colmenares, gloria del fútbol de salón como jugador y laureado técnico de futsal, fallecido trágicamente a comienzos de este año. Y por cuarta vez consecutiva, el único programa de la televisión venezolana dedicada a esta modalidad, Futsal TV de Meridiano, fue reconocido con este prestigioso galardón. Futsal es lo que viene.
tiene todo lo que quieres. El programa número 1 ya lo tienes a la vista. Seguimos ganando rating, que comience la entrevista. La perfección en la cancha, la técnica, el dominio del balón. Futsal TV. Toda la información de la Liga Nacional. Entrevistas, perfiles, resumen y más. Apoyando 100% a nuestra Vinotinto. Futsal TV. Todos los sábados a las 12 de la tarde por Meridiano Televisión. Forte, la fábrica de uniformes y tienda de artículos deportivos en general, está ubicada en La Candelaria, esquina de Ánimas, en la avenida Urdaneta. Pedidos por el correo tiendaforte@gmail.com o por los teléfonos 564-6714 y 564-0307. Forte, la fábrica de uniformes deportivos. Stulz, líder mundial en climatización de precisión, trae a Venezuela su innovador sistema Cyber Air 3 con su revolucionaria tecnología EasyFan, diseñada para el ahorro de energía y aumento de la rentabilidad de sus equipos informáticos. Unidades con capacidad desde 3.5 hasta 30 toneladas de refrigeración. No vendemos cajas, integramos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Stulz, tecnología alemana, ganadora del premio Frost & Sullivan 2013 como producto líder en Europa. Es distribuido exclusivamente para Venezuela por Arnoud Sume Systems.